Hay momentos en los que un hombre desafía todo lo que la historia, la tradición y el poder han construido durante siglos. Y ese desafío no proviene de la violencia, ni del grito, ni de la revolución armada, sino del silencio meticuloso de una pluma que escribe lo que nadie se atreve a pensar. En el siglo XVII, en los Países Bajos, un joven de origen judío sefardí, expulsado de su propia comunidad por hereje, arrojado a las sombras de la excomunión, condenado al olvido por quienes deberían haberlo protegido, empezó a escribir una obra que desmoronaría los cimientos mismos sobre los que se sostenía toda la estructura de poder religioso y político de Europa. Su nombre era Baruch Spinoza, aunque prefería llamarse Benedictus, y su crimen fue el más imperdonable de todos: pensar libremente en una época en la que pensar era considerado un acto de traición. ¿Por qué un hombre que jamás levantó un arma, que jamás incitó a una revuelta, que vivió modestamente puliendo lentes para ganarse el pan, fue considerado el ser más peligroso de su tiempo? ¿Qué había en sus palabras que provocaba tal terror en los corazones de obispos, rabinos, filósofos y reyes? ¿No será que la verdad, cuando es pronunciada sin miedo, tiene el poder de desmantelar las mentiras sobre las que se construyen los imperios? La historia de Spinoza no es simplemente la historia de un hombre. Es la historia de una batalla eterna entre el dogma y la razón, entre la superstición y la lucidez, entre el miedo y la libertad. Y si hoy el mundo ha olvidado su rostro, es porque la verdad que él pronunció sigue siendo demasiado incómoda, demasiado radical, demasiado peligrosa para aquellos que prefieren vivir en la comodidad de las ilusiones. Antes de continuar, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando en este momento y qué hora es allí donde te encuentras. También te pido que compartas este video con un amigo cercano, alguien a quien aprecias profundamente, con el deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia y a la tuya. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición en la península ibérica, buscando refugio en una ciudad que prometía tolerancia religiosa, aunque esa tolerancia, como pronto descubriría Spinoza, tenía límites muy precisos. Desde niño fue instruido en las escrituras hebreas, en el Talmud, en la tradición rabínica, y se esperaba de él que se convirtiera en un respetado miembro de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero algo en su mente no aceptaba las respuestas que le daban sus maestros. Cada vez que le explicaban un milagro, él preguntaba por las causas naturales. Cada vez que le hablaban de un castigo divino, él preguntaba por la justicia de ese castigo. Cada vez que le decían que Dios había elegido a un pueblo sobre todos los demás, él preguntaba por qué un Dios infinito y perfecto necesitaría hacer distinciones arbitrarias entre seres humanos. ¿No es acaso la idea de un Dios que elige a algunos y rechaza a otros una forma de antropomorfismo, una proyección de las miserias humanas sobre lo divino? ¿No será que la verdadera blasfemia no está en cuestionar a Dios, sino en reducirlo a la imagen de un tirano caprichoso? Sus preguntas no eran bien recibidas. En una comunidad que había sufrido persecución y que vivía con el miedo constante de perder el frágil refugio que había encontrado en Ámsterdam, cualquier forma de heterodoxia era vista como una amenaza. Los líderes de la sinagoga temían que las ideas de Spinoza pudieran atraer la ira de las autoridades cristianas, que ya miraban con desconfianza a los judíos. ¿No es irónico que aquellos que habían huido de la opresión se convirtieran a su vez en opresores del pensamiento libre? ¿No es revelador que el miedo sea siempre el instrumento más eficaz de control, más eficaz que cualquier argumento racional? En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él un cherem,
una excomunión solemne y terrible que lo expulsaba para siempre de la comunidad. El texto del Cherem es uno de los documentos más violentos y despiadados en la historia de la excomunión religiosa. En él se maldice a Spinoza de día y de noche, al acostarse y al levantarse, al salir y al entrar. Se prohíbe a cualquier judío hablar con él, escribirle, hacerle cualquier favor, permanecer bajo el mismo techo que él, leer cualquier cosa que él hubiera escrito. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal odio? ¿Qué verdad había pronunciado que era tan insoportable? La respuesta es simple y devastadora. Spinoza había comenzado a cuestionar la autoridad de las Escrituras, la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, la noción de que los judíos eran el pueblo elegido y, sobre todo, la idea de que la verdad puede ser impuesta por la fuerza. Para los líderes de la sinagoga, Spinoza no era simplemente un hereje, era un peligro existencial. Si sus ideas se propagaban, toda la estructura de autoridad sobre la que se sostenía la comunidad se vendría abajo. ¿No es esto lo que siempre hacen los poderes establecidos cuando enfrentan la verdad? ¿No es siempre más fácil excomulgar, silenciar, destruir, que enfrentar las preguntas incómodas? Spinoza aceptó su destino con una calma estoica que desconcierta. No pidió perdón, no buscó reconciliación, no intentó suavizar sus posiciones, simplemente siguió pensando, siguió escribiendo, siguió buscando la verdad con una determinación implacable. Se alejó de la comunidad judía, se mudó a las afueras de Ámsterdam y más tarde a otras ciudades de los Países Bajos, viviendo siempre de forma modesta, puliendo lentes ópticos para ganarse la vida y dedicando cada momento libre a la filosofía. ¿Qué es lo que hace que un hombre elija la verdad por encima de la comodidad, la soledad por encima de la pertenencia, el exilio por encima de la aceptación? ¿No será que hay algo en el espíritu humano que no puede soportar la mentira, incluso cuando esa mentira es cómoda y socialmente aceptada? Spinoza comenzó a desarrollar un sistema filosófico que era radicalmente diferente de todo lo que se había pensado antes. En su obra más importante, La Ética, que no se publicaría hasta después de su muerte por miedo a la censura, Spinoza propone una visión del universo que elimina por completo la distinción entre Dios y la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un ser separado del mundo, un creador que está por encima de su creación, un legislador que dicta leyes morales desde el cielo. Dios es la naturaleza misma, la sustancia única e infinita de la que todo lo que existe es una manifestación. Esta idea, conocida como panteísmo, era considerada una herejía tanto por los judíos como por los cristianos. ¿Por qué? Porque si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros, no hay providencia divina, no hay castigos ni recompensas en el más allá. No hay un Dios personal que escucha oraciones y concede deseos. Todo lo que existe, existe por necesidad, según las leyes eternas e inmutables de la naturaleza. ¿No es esto una liberación? ¿No es acaso más digno concebir a Dios como la totalidad del ser, en lugar de reducirlo a la imagen de un monarca celestial que se comporta como un tirano terrenal? Pero para las autoridades religiosas de la época, esta idea era intolerable. Si Dios no es un ser personal, si no hay milagros, si no hay una ley divina que debe ser obedecida ciegamente, entonces toda la estructura de poder religioso pierde su fundamento. Los sacerdotes, los rabinos, los obispos, todos aquellos que se presentaban como intermediarios entre Dios y los hombres, quedarían expuestos como lo que realmente eran, hombres que usaban el miedo a Dios para controlar a otros hombres. ¿No es esto lo que Spinoza estaba revelando? ¿No es esto lo que lo hacía tan peligroso? Él no estaba simplemente proponiendo una nueva teoría filosófica. Estaba desmantelando todo el sistema de dominación que se había construido sobre la base de la religión.
Y lo hacía con una claridad, una lógica, una precisión matemática que era imposible de refutar. Su ética está escrita mor geométrico, al modo geométrico, como si fuera un tratado de matemáticas, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Cada afirmación se deduce lógicamente de la anterior, formando una cadena de razonamiento tan sólida que no deja lugar para la duda. ¿Por qué eligió Spinoza esta forma de escribir? Porque quería demostrar que la filosofía no es una cuestión de opiniones, de creencias, de fe ciega, sino de conocimiento racional, de demostración lógica, de verdad objetiva. Quería mostrar que la verdad no pertenece a ninguna iglesia, a ninguna sinagoga, a ninguna autoridad religiosa, sino a la razón humana, y si la razón humana está al alcance de todos, entonces todos los seres humanos tienen el derecho y la capacidad de pensar por sí mismos, de cuestionar las autoridades, de buscar la verdad sin intermediarios. Esta idea era revolucionaria, más revolucionaria que cualquier revolución política. Porque las revoluciones políticas cambian quién tiene el poder, pero las revoluciones filosóficas cambian la naturaleza misma del poder. Spinoza no buscaba reemplazar a un rey por otro, a una iglesia por otra. Buscaba eliminar la necesidad misma de que haya alguien que tenga el monopolio de la verdad. Y por eso era tan odiado, tan temido, tan perseguido. Pero Spinoza no se limitó a la metafísica y la ética. También escribió sobre política, sobre la libertad de expresión, sobre la relación entre la religión y el Estado. En su Tratado Teológico Político, que sí publicó en vida, aunque de forma anónima y clandestina, Spinoza argumenta que la Biblia no es un libro de verdades eternas reveladas por Dios, sino un texto histórico, escrito por hombres, que debe ser interpretado como cualquier otro texto antiguo. ¿Pueden imaginar el escándalo que esto causó? ¿Pueden entender por qué esta afirmación era considerada una blasfemia? En una época en la que la Biblia era considerada la palabra literal de Dios, decir que era simplemente un texto humano era como decir que todo el edificio de la religión estaba construido sobre arena. Spinoza analiza los textos bíblicos con el mismo rigor crítico que un historiador moderno. Muestra las contradicciones internas, las interpolaciones posteriores, las diferencias de estilo que indican múltiples autores. Argumenta que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, porque en él se relata su propia muerte. Demuestra que los milagros relatados en la Biblia no deben ser interpretados literalmente, sino como metáforas, o como eventos naturales que fueron malinterpretados por personas ignorantes de las leyes de la naturaleza. ¿No es esto lo que hoy llamamos crítica bíblica, exégesis histórica, hermenéutica? ¿No es Spinoza uno de los fundadores del estudio científico de las Escrituras? Y sin embargo, por haber dicho estas verdades en el siglo XVII, fue condenado al ostracismo, al desprecio, al odio de sus contemporáneos. Su libro fue prohibido, quemado, incluido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Hasta los protestantes, que se enorgullecían de su libertad de interpretación de las Escrituras, lo condenaron. ¿Por qué? Porque Spinoza había ido demasiado lejos. No se limitaba a proponer una nueva interpretación de la Biblia. Estaba cuestionando la autoridad misma de la Biblia como fuente de verdad. Estaba diciendo que la verdad no se encuentra en los textos antiguos, por más sagrados que se consideren, sino en la razón humana, en el estudio de la naturaleza, en la investigación libre y sin prejuicios. Y esto era inaceptable para todos aquellos cuyo poder dependía de la creencia en la autoridad divina de las Escrituras. Spinoza argumenta además que la religión y la filosofía deben ser completamente separadas. La religión, dice, tiene como objetivo la obediencia y la moralidad práctica, mientras que la filosofía busca la verdad.
Mezclar las dos es perjudicial para ambas. La religión no debe pretender enseñar verdades sobre la naturaleza del universo, porque para eso está la filosofía y la ciencia. Y la filosofía no debe pretender imponer normas morales, porque para eso está la religión. Cada una tiene su dominio propio y no debe invadir el territorio de la otra. Esta idea de la separación entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia, es hoy considerada fundamental para el pensamiento moderno, pero en la época de Spinoza era vista como un ataque directo a la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia se oponía tan ferozmente a esta separación? Porque si la religión no puede hablar sobre la naturaleza, si no puede pronunciarse sobre cuestiones de hecho, entonces pierde su autoridad sobre vastas áreas del conocimiento humano. Ya no puede condenar a Galileo por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya no puede quemar a Bruno por afirmar que el universo es infinito. Ya no puede imponer su visión del mundo como la única verdadera. ¿No es esto precisamente lo que la Iglesia temía? ¿No es esto lo que explica su odio hacia Spinoza? Él no era simplemente un filósofo abstracto, era un revolucionario que estaba minando los cimientos del poder eclesiástico, y lo hacía no con violencia, sino con argumentos, con lógica, con claridad de pensamiento. Y eso era lo más peligroso de todo, porque los argumentos son más difíciles de combatir que las armas. Un argumento bien construido puede sobrevivir siglos, puede propagarse de mente en mente, puede germinar en lugares inesperados. Y los argumentos de Spinoza eran tan sólidos, tan bien fundamentados, que ni siquiera sus enemigos más feroces podían refutarlos. Solo podían prohibirlos, censurarlos, condenarlos. Segunda parte. Spinoza vivió sus últimos 20 años en un exilio autoimpuesto, alejado de las instituciones, de las academias, de los círculos de poder, y sin embargo su influencia se extendía como un río subterráneo que fluye invisible bajo la superficie, pero que alimenta todo lo que crece sobre ella. ¿No es paradójico que un hombre que vivió en la soledad más completa haya tenido una influencia tan profunda en el pensamiento europeo? ¿No es sorprendente que alguien que fue excluido de todas las comunidades religiosas haya sentado las bases del pensamiento moderno sobre la libertad religiosa? Sus cartas revelan una mente extraordinariamente lúcida, paciente, generosa con quienes buscaban sinceramente la verdad, pero implacable con la hipocresía y la superstición. Mantenía correspondencia con algunos de los pensadores más importantes de su época, aunque muchos de ellos preferían mantener esa correspondencia en secreto, por miedo a ser asociados con alguien tan controversial. Incluso Leibniz, uno de los grandes filósofos y matemáticos del siglo XVII, visitó a Spinoza en secreto, y luego, cuando Spinoza murió y sus ideas se volvieron aún más peligrosas, Leibniz negó haber sido influido por él. ¿No es esto revelador de la cobardía moral de muchos intelectuales que, aunque admiraban secretamente a Spinoza, no tenían el coraje de defenderlo públicamente? ¿No es esto una prueba de que la verdad siempre ha sido vista como una amenaza por aquellos que prefieren la comodidad a la integridad? Spinoza nunca buscó la fama, nunca buscó el reconocimiento, nunca intentó construir una escuela de seguidores. Vivía de forma extremadamente modesta. Rechazó ofertas de puestos académicos. Rechazó una pensión que le ofrecía el rey de Francia, porque valoraba su independencia por encima de todo. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿No es acaso la libertad la capacidad de pensar y vivir según los propios principios, sin depender de la aprobación o el apoyo de los poderosos? Spinoza entendía que la libertad no es simplemente la ausencia de cadenas externas, sino la liberación de las cadenas internas. El miedo, la superstición, la ignorancia, las pasiones desordenadas. En su ética, dedica gran parte de su esfuerzo a analizar las emociones humanas, las pasiones, y a mostrar cómo la razón puede liberarnos de su tiranía.
Para Spinoza, las emociones no son entidades misteriosas e irracionales, son fenómenos naturales que pueden ser comprendidos y hasta cierto punto controlados mediante el conocimiento. La tristeza, el miedo, la ira, el odio, todas estas emociones surgen de un conocimiento inadecuado de la realidad. Cuando comprendemos las causas verdaderas de las cosas, cuando vemos cómo todo está conectado en la cadena infinita de causas y efectos, entonces las emociones negativas pierden su poder sobre nosotros. ¿No es esto una forma de terapia filosófica? ¿No es esto lo que Sócrates quería decir cuando afirmaba que el conocimiento es virtud? Pero Spinoza va más allá. No se limita a decir que debemos conocer para ser libres. Nos muestra cómo funciona ese proceso, cómo el conocimiento transforma las emociones, cómo la comprensión racional conduce a lo que él llama la beatitud, un estado de alegría y serenidad que surge de la contemplación de la totalidad de la existencia. Para Spinoza, el objetivo supremo de la vida humana no es la obediencia a mandamientos externos, no es la búsqueda de recompensas en el más allá, sino el conocimiento intelectual de Dios, que es lo mismo que el conocimiento de la naturaleza. Y ese conocimiento no es algo reservado para unos pocos elegidos, está al alcance de cualquier ser humano que se dedique sinceramente al uso de la razón. ¿No es esto profundamente democrático? ¿No es esto una ruptura radical con todas las formas de elitismo religioso e intelectual? En la visión de Spinoza, no hay sacerdotes, no hay profetas, no hay intermediarios entre el individuo y la verdad. Cada persona tiene acceso directo a Dios a través de la razón. Y este acceso no puede ser negado por ninguna autoridad, ninguna institución, ninguna tradición. ¿No es esto lo que más aterraba a las autoridades religiosas? ¿No es esto lo que explica la virulencia con la que atacaban a Spinoza? Si las ideas de Spinoza se hubieran propagado ampliamente, toda la estructura de poder religioso se habría derrumbado. Ya no habría necesidad de iglesias, de sinagogas, de sacerdotes, de rabinos. Cada individuo sería su propio sacerdote, su propio guía espiritual. Y esto era simplemente inaceptable para aquellos cuyo poder e identidad dependían de su papel como mediadores de lo divino. Pero el ataque contra Spinoza no venía solo del mundo religioso. También muchos filósofos lo consideraban peligroso. Descartes, cuyo pensamiento había influido profundamente en Spinoza, habría quedado horrorizado por las conclusiones a las que llegó su discípulo indirecto. Descartes había hecho una distinción radical entre mente y cuerpo, entre pensamiento y extensión, preservando así un espacio para el alma inmortal y para Dios. Pero Spinoza elimina esa distinción. Para él, mente y cuerpo no son dos sustancias diferentes, sino dos aspectos de la misma sustancia única. Lo que llamamos mente es simplemente la idea del cuerpo. No hay un alma inmortal separada del cuerpo. Lo que persiste después de la muerte es solo aquello en nosotros que es eterno, es decir, las ideas verdaderas que hemos comprendido. ¿No es esto una forma de inmortalidad más noble que la creencia en un paraíso personal? ¿No es más digno pensar que lo que sobrevive de nosotros es la verdad que hemos conocido, las ideas que hemos comprendido, la contribución que hemos hecho al conocimiento humano? Pero para la mayoría de las personas de la época de Spinoza, esta visión era aterradora. Si no hay un alma inmortal, si no hay recompensas ni castigos después de la muerte, entonces, ¿qué sentido tiene la moralidad? ¿Por qué debería uno comportarse éticamente? Esta pregunta revela una asunción profundamente problemática. La idea de que la moralidad solo tiene sentido si está respaldada por amenazas de castigo o promesas de recompensa. Spinoza rechaza completamente esta visión infantil de la ética. Para él, debemos actuar moralmente no por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino porque la acción moral es en sí misma
la expresión de nuestra naturaleza más profunda, de nuestra razón, de nuestra comprensión de lo que es verdaderamente bueno para nosotros. El bien no es lo que Dios ordena arbitrariamente. El bien es lo que conduce a nuestra realización, a nuestro florecimiento como seres racionales. ¿No es esto una ética más madura, más genuina que una basada en el miedo? ¿No es esto lo que los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han intentado enseñar, aunque sus enseñanzas hayan sido distorsionadas por las instituciones religiosas? Spinoza recupera el núcleo ético de la religión, despojándolo de toda la superstición que lo rodea. Muestra que los mandamientos esenciales de todas las religiones, amar al prójimo, actuar con justicia, buscar la verdad, no necesitan fundamentarse en la autoridad divina revelada, sino que pueden derivarse racionalmente de una comprensión correcta de la naturaleza humana. Y al hacer esto, Spinoza no está destruyendo la religión, está salvándola de sí misma, liberándola de las garras de los fanáticos y los manipuladores. Pero esta distinción sutil era demasiado compleja para sus contemporáneos. Para ellos, cualquier crítica de la religión tradicional era simplemente ateísmo, y el ateísmo era el peor de todos los crímenes. La palabra ateo era en el siglo XVII prácticamente sinónimo de monstruo moral. Se creía que un ateo era capaz de cualquier crimen, porque no tenía miedo al castigo divino. Y Spinoza era considerado el ateo más peligroso de todos, precisamente porque no era un ateo en el sentido vulgar del término. Él no negaba la existencia de Dios, redefinía a Dios de una manera que era incompatible con la concepción tradicional. Y esto era aún más peligroso que el ateísmo simple, porque un ateo declarado puede ser fácilmente descartado como un inmoral sin principios. Pero alguien como Spinoza, que vivía una vida de impecable rectitud moral y que hablaba constantemente de Dios, pero de un Dios radicalmente diferente, era mucho más difícil de atacar. Sus enemigos no podían acusarlo de inmoralidad, porque su vida era irreprochable. No podían acusarlo de ignorancia, porque su erudición era evidente. No podían acusarlo de irracionalidad, porque su método era rigurosamente lógico. Solo podían acusarlo de herejía, de heterodoxia, de enseñar doctrinas peligrosas. Y así lo hicieron una y otra vez, con una virulencia que revela su desesperación. Los ataques contra Spinoza continuaron incluso después de su muerte en 1677, a la edad de apenas 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía lentes. Inmediatamente después de su muerte, sus amigos publicaron sus obras completas, incluyendo La Ética, que hasta entonces había circulado solo en forma manuscrita entre un pequeño círculo de seguidores. La publicación causó un escándalo enorme. Los libros fueron prohibidos, pero la prohibición solo aumentó la curiosidad. Las obras de Spinoza comenzaron a circular clandestinamente, a ser leídas en secreto, a ser discutidas en grupos pequeños de librepensadores. Y gradualmente, a lo largo del siglo XVIII, sus ideas comenzaron a infiltrarse en el pensamiento europeo. Los filósofos de la Ilustración, aunque muchos de ellos se distanciaban públicamente de Spinoza, estaban profundamente influidos por sus ideas sobre la libertad de pensamiento, la crítica de la superstición, la separación entre religión y filosofía. Voltaire, aunque criticaba a Spinoza, defendía su derecho a expresar sus ideas. Diderot y los enciclopedistas estaban fascinados por su sistema filosófico. En Alemania, Lessing admitió en privado que era espinosista, aunque públicamente negaba serlo. Y luego, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Spinoza fue redescubierto por los románticos alemanes, quienes vieron en su panteísmo una visión poética y mística del universo. Goethe declaró que la lectura de Spinoza había sido una de las experiencias más importantes de su vida intelectual.
Schelling, Hegel, Schopenhauer, todos ellos estudiaron a Spinoza intensamente y reconocieron su genio, aunque cada uno interpretó su filosofía de manera diferente. ¿Por qué Spinoza ejerció tal fascinación sobre tantas mentes brillantes? ¿Qué había en su pensamiento que continuaba atrayendo a las personas más de un siglo después de su muerte? Quizás era la integridad absoluta de su visión, la manera en que todo en su sistema se conecta lógicamente, formando una totalidad coherente y armoniosa. O quizás era la profunda humanidad de su filosofía, su insistencia en que el objetivo de la filosofía no es simplemente conocer la verdad, sino vivir mejor, ser más libres, más felices, más completos como seres humanos. Spinoza no era un filósofo académico que escribía para impresionar a otros académicos. Era un buscador de la verdad que escribía para liberarse a sí mismo y para ayudar a otros a liberarse. Y esa autenticidad, esa sinceridad absoluta, es algo que resuena a través de los siglos. Pero también había algo profundamente subversivo en Spinoza que continúa siendo relevante hoy. Su crítica de la religión organizada, su rechazo de todas las formas de autoridad dogmática, su insistencia en el derecho de cada individuo a pensar libremente, todo esto es tan necesario hoy como lo era en el siglo XVII. Vivimos en una época en la que el fundamentalismo religioso está resurgiendo en muchas partes del mundo, en la que hay quienes quieren imponer sus creencias a otros por la fuerza, en la que la razón y la ciencia son atacadas en nombre de la fe. ¿No es Spinoza más relevante que nunca en este contexto? No necesitamos recordar su mensaje de que la verdad no puede ser impuesta, que la fe auténtica debe ser libre, que la razón y la religión pueden coexistir siempre y cuando cada una respete el dominio de la otra. Pero también hay otra dimensión del pensamiento de Spinoza que es profundamente relevante para nuestro tiempo, su visión ecológica del universo. Para Spinoza, todo lo que existe es parte de una totalidad interconectada. No hay jerarquías ontológicas. Los seres humanos no son superiores a los animales no son superiores a las plantas. Todo es una expresión de la misma sustancia divina, de la misma naturaleza infinita. Esta visión implica una ética ecológica radical. Debemos respetar la naturaleza no porque Dios nos haya ordenado cuidar de la creación, sino porque la naturaleza es Dios y nosotros somos parte de ella. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos entender en una época de crisis ecológica global? No es la visión fragmentada del universo, la idea de que los humanos están separados de la naturaleza y tienen derecho a dominarla, una de las raíces de la crisis ambiental que enfrentamos. Spinoza nos ofrece una alternativa, una visión holística en la que todo está conectado, en la que nuestro bienestar está inseparablemente ligado al bienestar del todo. Tercera parte. Hay una pregunta que persigue al pensamiento humano a través de los siglos como una sombra ineludible. ¿Puede la verdad ser destruida? ¿Pueden las ideas ser enterradas tan profundamente que nunca resurjan? La historia de Spinoza ofrece una respuesta clara y esperanzadora. No. Por más que sus enemigos intentaron silenciarlo, prohibir sus libros, destruir su reputación, manchar su nombre, las ideas que él había sembrado continuaron germinando en lugares inesperados. La verdad tiene una cualidad viral, se propaga de mente en mente, a menudo sin que las autoridades se den cuenta, hasta que es demasiado tarde. Y cuando las autoridades intentan suprimirla con violencia, solo logran llamar más la atención sobre ella. La prohibición de un libro es la mejor publicidad que puede recibir. La excomunión de un pensador solo aumenta el interés en sus ideas. Los enemigos de Spinoza no comprendieron esto. Pensaban que prohibiendo sus libros y condenándolo públicamente podrían hacer que sus ideas desaparecieran.
pero lograron exactamente lo contrario. Hicieron de Spinoza un mártir del pensamiento libre, un símbolo de la lucha contra el dogmatismo. Y los mártires del pensamiento tienen una vida mucho más larga que los tiranos que los persiguen. Hoy, más de 3 siglos después de su muerte, Spinoza es reconocido como uno de los filósofos más importantes de la historia occidental, mientras que los nombres de quienes lo perseguieron han sido olvidados. ¿No es esto una forma de justicia poética? ¿No es esto una prueba de que, al final, la verdad siempre prevalece sobre la mentira, aunque tome siglos? Pero la victoria de Spinoza no es solo una cuestión de reconocimiento histórico, es una victoria de las ideas mismas. Las ideas que él defendió, la libertad de pensamiento, la separación entre religión y Estado, la crítica racional de las escrituras, el rechazo de la superstición, la visión de un universo regido por leyes naturales y no por caprichos divinos, todas estas ideas se han convertido en fundamentos del mundo moderno. Vivimos en una cultura que, al menos en principio, valora la libertad de expresión, que considera que la ciencia debe estar separada de la religión, que acepta que los textos sagrados deben ser interpretados críticamente. Todo esto es parte del legado de Spinoza. Por supuesto, estos principios están constantemente amenazados. Hay quienes todavía quieren imponer el dogma, censurar el pensamiento libre, subordinar la razón a la fe. La batalla que Spinoza libró no ha terminado. Simplemente ha adoptado nuevas formas. Pero ahora tenemos el ejemplo de Spinoza para inspirarnos. Sabemos que es posible resistir la presión de las autoridades, mantener la integridad intelectual, buscar la verdad sin importar el costo personal. Sabemos que no estamos solos en esta lucha, que hay una larga tradición de pensadores valientes que han desafiado el dogma y han pagado el precio por ello. Y sabemos que al final la verdad tiene un poder que ninguna forma de opresión puede destruir. ¿No es esto lo que Spinoza nos enseña con su vida y su obra? ¿No es este el mensaje que resuena a través de los siglos? La fe auténtica no teme a las preguntas. La verdadera religiosidad no necesita de amenazas ni de censura. La divinidad verdadera no se ofende por la búsqueda humana de comprensión. Solo las instituciones humanas, construidas sobre el poder y el miedo, temen a la razón. Y esas instituciones, por más poderosas que parezcan, son frágiles ante el poder tranquilo y persistente del pensamiento libre. Spinoza nunca levantó un arma. Nunca organizó una revolución, nunca buscó poder político, y sin embargo, su influencia ha sido más profunda y duradera que la de la mayoría de los reyes y generales de su época. ¿Por qué? Porque las ideas son más poderosas que los ejércitos. Un ejército puede conquistar un territorio, pero una idea puede conquistar una mente, y una mente conquistada por la verdad es liberada para siempre. Hay un aspecto de la filosofía de Spinoza que merece especial atención en nuestra reflexión final, su concepción de la libertad. Para Spinoza, la libertad no es la ausencia de determinación, no es la capacidad de actuar sin causa, sin razón. Eso sería simple arbitrariedad, caos. La verdadera libertad es actuar según nuestra propia naturaleza, según la razón, sin estar determinados por causas externas. Somos libres cuando actuamos desde el conocimiento y no desde la ignorancia, cuando somos la causa activa de nuestras acciones y no simples receptores pasivos de influencias externas. Esta concepción de la libertad es profundamente paradójica para muchas personas. ¿Cómo puedo ser libre si todas mis acciones están determinadas por causas? ¿No es la libertad incompatible con el determinismo? Spinoza nos invita a repensar esta cuestión. Nos muestra que lo que ordinariamente llamamos libertad, la capacidad de actuar sin causa, de elegir arbitrariamente, es en realidad una ilusión nacida de nuestra ignorancia.
Cuando no conocemos las causas que nos determinan, nos creemos libres, pero esa es la libertad del ignorante, no del sabio. La libertad verdadera viene del conocimiento, de la comprensión de cómo funcionamos, de la capacidad de actuar según la razón y no según las pasiones ciegas. ¿No es esto liberador? ¿No es más valioso ser libre en este sentido spinoziano que en el sentido vulgar del término? Cuando comprendemos las causas de nuestras emociones, cuando entendemos por qué actuamos como actuamos, entonces podemos comenzar a transformarnos. No estamos condenados a ser esclavos de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de nuestros deseos irracionales. Podemos, mediante el conocimiento y la reflexión, llegar a ser causa de nosotros mismos, a actuar desde nuestra esencia más profunda. Y esto es lo que Spinoza llama beatitud, el estado de quien ha alcanzado la libertad verdadera, el estado de quien vive según la razón y experimenta la alegría que surge de esa vida racional. Esta beatitud no es algo que se obtiene después de la muerte en algún paraíso celestial. Es algo que se experimenta aquí y ahora, en esta vida, cuando alcanzamos un cierto grado de conocimiento y de autonomía. Y es accesible a todos, no solo a unos pocos elegidos. Cualquiera que se dedique seriamente al cultivo de la razón, al conocimiento de sí mismo y del mundo, puede experimentar esta forma suprema de felicidad. ¿No es esto una promesa extraordinaria? ¿No es esto más valioso que todas las promesas de las religiones tradicionales? Spinoza nos ofrece una espiritualidad sin superstición, una religiosidad sin dogma, una conexión con lo divino que no requiere de intermediarios ni de rituales. Nos muestra que la divinidad no está en algún cielo lejano, sino aquí mismo, en la naturaleza, en nosotros mismos, en cada cosa que existe. Y que conectarnos con esa divinidad no requiere de oraciones ni de sacrificios, sino simplemente de comprensión, de conocimiento, de amor intelectual. Esta es la razón por la cual Spinoza fue odiado, porque su mensaje era demasiado simple, demasiado directo, demasiado accesible. No necesitaba de intermediarios, de sacerdotes, de iglesias. Cada individuo podía llegar directamente a Dios mediante el ejercicio de su propia razón, y esto destruía todo el sistema de poder que se había construido sobre la base de la mediación religiosa. Los sacerdotes, los rabinos, los imanes, todos aquellos que se presentaban como necesarios para la salvación humana, quedaban expuestos como innecesarios. ¿No es esto lo que más temían? ¿No es esto lo que explica la violencia de su reacción? Pero Spinoza no buscaba destruir la religión, buscaba purificarla, librarla de la superstición y el fanatismo, preservar su núcleo ético mientras eliminaba todo lo que es mera ceremonia vacía y control social. Quería que las personas fueran religiosas no por miedo, sino por amor, no por obediencia ciega, sino por comprensión racional. Quería una religión que fomentara la libertad en lugar de suprimirla, que promoviera el conocimiento en lugar de glorificar la ignorancia. Y esta visión de la religión, aunque fue rechazada en su época, ha influido profundamente en el desarrollo del pensamiento religioso moderno. Hoy muchas personas religiosas aceptan que la fe debe ser compatible con la razón, que los textos sagrados no deben ser interpretados literalmente, que la religión debe respetar la autonomía individual. Todo esto es parte del legado de Spinoza, pero su influencia va más allá del ámbito religioso. Su visión de un universo gobernado por leyes necesarias e inmutables fue fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna. Su ética, basada en el conocimiento de la naturaleza humana y no en mandamientos divinos arbitrarios, anticipó desarrollos posteriores en psicología y en filosofía moral. Su filosofía política, con su defensa de la libertad de expresión y de la democracia, influyó en el desarrollo de las instituciones democráticas modernas.
En cada uno de estos ámbitos, Spinoza fue un pionero, un visionario que vio más lejos que sus contemporáneos, y sin embargo pagó un precio terrible por esa visión. Vivió en el exilio, en la pobreza, en la soledad. Fue odiado, calumniado, excomunicado. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas fueron suprimidas. Murió joven, probablemente de una enfermedad relacionada con su trabajo. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena sacrificar la comodidad, la seguridad, la aceptación social por defender la verdad? Spinoza respondería que sí, sin duda alguna, porque para él, vivir en la verdad, incluso si eso significa vivir en la soledad y el desprecio, es infinitamente preferible a vivir en la mentira, aunque esa mentira sea cómoda y socialmente aceptada. La integridad intelectual no es negociable. La búsqueda de la verdad no puede ser abandonada por conveniencia, y si el precio de la verdad es el sufrimiento, entonces ese precio debe ser pagado. Esta actitud puede parecer extrema, incluso fanática, pero es importante entender que para Spinoza no se trataba de fanatismo, sino de coherencia. Si creemos que la verdad existe y que puede ser conocida mediante la razón, entonces tenemos la obligación de buscarla. Y si la encontramos, tenemos la obligación de vivir según ella, independientemente de las consecuencias. Cualquier otra cosa sería traicionar nuestra propia naturaleza racional. No es esto lo que nos hace humanos. No es la capacidad de buscar la verdad, de vivir según principios, de sacrificar el interés inmediato por valores superiores, lo que nos distingue de los animales. Spinoza vivió esta verdad hasta sus últimas consecuencias. Y al hacerlo, nos dejó un ejemplo que continúa inspirando a todos aquellos que valoran la libertad de pensamiento por encima de todo. Pero quizás lo más importante del legado de Spinoza no son las doctrinas específicas que enseñó, sino el método que empleó. Nos enseñó que la filosofía debe ser rigurosa, lógica, sistemática, que no podemos contentarnos con opiniones vagas o con creencias heredadas sin examen, que debemos cuestionar todo, incluso nuestras convicciones más profundas, sometiéndolas al escrutinio de la razón, y que este proceso de cuestionamiento no es destructivo, sino liberador. Nos libera de las cadenas de la ignorancia, del miedo, de la superstición. Nos permite ver el mundo como realmente es, y al hacerlo, nos permite vivir de una manera más auténtica, más libre, más plena. ¿No es esto lo que todos buscamos? ¿No es esto lo que da sentido a nuestras vidas? Spinoza nos muestra el camino. No un camino fácil, no un camino cómodo, pero sí un camino auténtico. Un camino que requiere coraje, determinación, honestidad intelectual. Un camino que no todos están dispuestos a seguir, pero que está abierto a cualquiera que tenga el valor de emprenderlo. Y al final de ese camino, según Spinoza, no encontramos la nada, no encontramos el vacío, no encontramos la desesperación. Encontramos la beatitud, la alegría más profunda, la libertad verdadera. Encontramos nuestra propia naturaleza esencial, que es parte de la naturaleza infinita de Dios. Y en ese encuentro, todas las preguntas encuentran su respuesta. Todas las búsquedas llegan a su término. Todo el sufrimiento se transforma en comprensión. Esta es la promesa de Spinoza. Una promesa que no se basa en la fe ciega, sino en la razón, en la experiencia, en el conocimiento. Una promesa que ha sido confirmada por la vida de todos aquellos que han seguido su camino. ¿Por qué entonces fue Spinoza el hombre más odiado de Europa? Porque desafió todo lo que el poder, tanto religioso como político, había construido durante siglos. Porque mostró que el emperador estaba desnudo, que las autoridades que pretendían hablar en nombre de Dios no tenían más fundamento que la ignorancia y el miedo, porque reveló que la verdad no puede ser impuesta, que la fe auténtica debe ser libre, que la razón es el único camino hacia la liberación verdadera.
Y porque vivió estas verdades con una coherencia absoluta, sin compromisos, sin concesiones, sin miedo. Este es el Spinoza que la historia intentó enterrar, pero no pudo. Este es el Spinoza que sigue vivo hoy, más de 3 siglos después de su muerte, inspirando a todos aquellos que valoran la libertad de pensamiento por encima de la comodidad del conformismo. Este es el Spinoza que nos recuerda que la verdad no puede ser destruida, que las ideas tienen un poder que trasciende el tiempo y el espacio, que el coraje intelectual es la forma más alta de valentía. Y este es el Spinoza que nos invita a todos, sin excepción, a emprender nuestro propio viaje hacia la libertad, hacia el conocimiento, hacia la beatitud. No importa quiénes somos, de dónde venimos, qué creencias heredamos. Lo que importa es que tengamos el coraje de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que nos han enseñado, de buscar la verdad con honestidad y rigor. Y si lo hacemos, si seguimos este camino con sinceridad, entonces descubriremos lo que Spinoza descubrió, que la libertad verdadera es posible, que la felicidad verdadera está al alcance de todos, que la divinidad no está en algún lugar lejano, sino aquí mismo, en cada cosa que existe, esperando ser descubierta por la mente humana. Esta es la historia que no te cuentan. La historia de un hombre que fue odiado porque amaba demasiado la verdad. La historia de un pensador que fue excluido porque incluía demasiado en su visión. La historia de un filósofo que fue condenado porque su filosofía era demasiado liberadora. La historia de Spinoza, el hereje más grande y más lúcido de la historia occidental, cuyas ideas continúan resonando hoy con una urgencia que tal vez sea mayor que nunca el siglo XVII, no fue solamente testigo de la persecución de Spinoza. Fue el escenario de una transformación radical en la manera en que la humanidad concebía su lugar en el universo, y Spinoza estaba en el epicentro de esa transformación, aunque pocos lo reconocieran en ese momento. Mientras él pulía lentes en su modesta habitación, su mente estaba construyendo un sistema filosófico que demolería siglos de certezas teológicas y metafísicas. Su obra principal, La ética demostrada según el orden geométrico, no es simplemente un tratado de filosofía moral. Es una arquitectura completa del ser, una explicación total de la realidad que abarca desde la naturaleza de Dios hasta la psicología de las emociones humanas, desde la metafísica hasta la política, todo entretejido en una red de proposiciones lógicas tan apretada que cada parte sostiene a todas las demás. ¿Por qué Spinoza eligió escribir su obra maestra en forma geométrica, al estilo de Euclides? ¿No es acaso porque quería demostrar que la filosofía puede alcanzar el mismo grado de certeza que las matemáticas? No estaba diciendo que las verdades sobre Dios, sobre la mente, sobre la libertad, no son cuestiones de opinión o de fe, sino de demostración racional. Esta era una afirmación extraordinariamente audaz, en una época en la que se asumía que las verdades religiosas estaban más allá de la razón, que requerían de revelación divina y no podían ser alcanzadas mediante el mero pensamiento humano. Spinoza rechaza completamente esta división entre fe y razón. Para él, si algo es verdadero, debe ser demostrable racionalmente. Y si no puede ser demostrado racionalmente, entonces no tenemos motivo para creerlo. Esta posición lo coloca en una tradición que se remonta a los filósofos griegos, especialmente a los estoicos, quienes también creían que la virtud y la felicidad se alcanzan mediante el conocimiento racional de la naturaleza. Pero Spinoza va más allá que los estoicos. No se limita a afirmar que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza. Nos muestra exactamente qué significa eso, desarrollando una teoría detallada de las emociones, de la acción humana, de la libertad. En la tercera parte de la ética, titulada De la origen y naturaleza de los afectos, Spinoza presenta lo que podríamos llamar la primera psicología científica.
Analiza las emociones humanas con la misma objetividad con la que un geómetra analiza las propiedades de los triángulos. No juzga las emociones como buenas o malas en sí mismas, simplemente las describe, muestra sus causas, explica cómo se generan unas a partir de otras. ¿No es esto revolucionario? ¿No es esto exactamente lo que la psicología moderna intentaría hacer siglos después? Spinoza anticipa a Freud, a la psicología cognitiva, a la neurociencia afectiva. Muestra que las emociones no son fuerzas misteriosas que nos dominan desde fuera, sino fenómenos naturales que surgen de nuestra interacción con el mundo. Y lo más importante, muestra que podemos transformar nuestras emociones mediante el conocimiento. Cuando comprendemos por qué sentimos lo que sentimos, cuando vemos las causas reales de nuestras emociones, entonces esas emociones pierden su poder tiránico sobre nosotros. Esto no significa que dejemos de sentir. Significa que nuestras emociones se transforman, se vuelven más racionales, más adecuadas a la realidad. En lugar de ser esclavos de pasiones ciegas, nos convertimos en agentes activos que sienten de acuerdo con la comprensión. ¿No es esto una forma de libertad mucho más profunda que la simple capacidad de elegir arbitrariamente entre opciones? ¿No es más valioso ser libre de las pasiones destructivas que ser libre para hacer cualquier cosa que se nos ocurra? Spinoza distingue entre tres tipos de conocimiento. El conocimiento del primer género, que es el conocimiento sensorial e imaginativo, siempre inadecuado y confuso. El conocimiento del segundo género, que es el conocimiento racional, basado en nociones comunes y en la deducción lógica. Y el conocimiento del tercer género, que él llama conocimiento intuitivo o ciencia intuitiva, que es la aprehensión directa de la esencia de las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Este tercer tipo de conocimiento es el más elevado, el que produce la mayor alegría, el que Spinoza identifica con el amor intelectual de Dios. ¿Qué significa exactamente este concepto misterioso de amor intelectual de Dios? Para Spinoza, amar a Dios intelectualmente no es un sentimiento emocional en el sentido ordinario. No es como el amor que sentimos hacia otra persona. Es más bien un estado de comprensión tan completo, tan profundo, que produce una alegría serena e inquebrantable. Es el estado de quien ha comprendido que todo lo que existe es una manifestación necesaria de la naturaleza divina, de quien ha visto la conexión entre todas las cosas, de quien ha alcanzado una perspectiva desde la cual la vida y la muerte, el placer y el dolor, el éxito y el fracaso, todo es visto como parte de un orden eterno e inmutable. Y este estado, lejos de ser una resignación pasiva, es la fuente de la mayor actividad y la mayor libertad. Porque quien comprende la necesidad de todas las cosas ya no es movido por esperanzas vanas o por temores irracionales. Actúa desde su propia naturaleza, desde su propia esencia, con una determinación que no puede ser desviada por circunstancias externas. Esta es la beatitud de la que habla Spinoza, y no es algo que se obtiene después de la muerte, en algún reino celestial. Es algo que se experimenta aquí y ahora, en la medida en que alcanzamos ese tipo de conocimiento. ¿No es esto más realista, más honesto que las promesas de las religiones tradicionales? ¿No es mejor buscar la felicidad que es posible en esta vida que fantasear con recompensas en una vida futura cuya existencia es dudosa? Pero el Spinoza de la ética no es el único Spinoza que debemos conocer. También está el Spinoza del Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, 7 años antes de su muerte, y que causó un escándalo aún mayor que sus otras obras. En este tratado, Spinoza hace algo que era absolutamente impensable en su época. Trata la Biblia como un documento histórico, sujeto a las mismas reglas de interpretación que cualquier otro texto antiguo. Muestra las contradicciones internas del texto bíblico.
las evidencias de que fue escrito por múltiples autores en diferentes épocas, las interpolaciones y ediciones posteriores. Argumenta que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco completo, porque en él se relatan eventos que ocurrieron después de su muerte. Demuestra que los milagros descritos en la Biblia no deben ser interpretados como violaciones de las leyes naturales, sino como eventos naturales que fueron malinterpretados por personas ignorantes o como recursos literarios, metáforas destinadas a impresionar a las masas. ¿Pueden imaginar el shock que esto causó? ¿Pueden entender por qué tanto judíos como cristianos lo consideraban un enemigo mortal de la religión? En una época en la que la Biblia era considerada la palabra literal e inerrante de Dios, decir que era un texto humano lleno de errores y contradicciones era como arrancar los cimientos mismos de toda la civilización occidental. Pero Spinoza no se detiene ahí. También argumenta que los profetas bíblicos no eran filósofos ni sabios, sino hombres de imaginación vívida que recibían sus revelaciones no del intelecto, sino de la imaginación. Sus enseñanzas morales eran valiosas, sí, pero no porque fueran reveladas por Dios, sino porque coincidían con lo que la razón natural puede descubrir por sí misma. El mensaje central de la Biblia, según Spinoza, se puede resumir en unas pocas máximas simples: amar a Dios y amar al prójimo, actuar con justicia y caridad. Todo lo demás, las ceremonias, los rituales, las leyes dietéticas, las historias milagrosas, es secundario, histórico, contingente, diseñado para gobernar a un pueblo particular en un momento particular de la historia. ¿No es esto liberador? ¿No es esto una manera de salvar lo esencial de la religión mientras se descarta todo lo que es meramente superstición? Pero para las autoridades religiosas, esta distinción era inaceptable. Si se aceptaba que gran parte de la Biblia era contingente y no esencial, entonces su autoridad para gobernar la vida de las personas se desmoronaba. Ya no podrían imponer sus interpretaciones particulares como verdades absolutas. Ya no podrían usar el miedo al castigo divino para controlar el comportamiento de las masas. Y esto era precisamente lo que Spinoza quería lograr. Quería liberar a las personas del dominio de los teólogos, mostrar que la religión verdadera no necesita de intermediarios, que es una cuestión del corazón y no de la obediencia a autoridades externas. Pero el tratado teológico-político no es solo una obra de crítica bíblica, es también una obra de filosofía política de primer orden. En ella, Spinoza desarrolla una teoría del Estado que anticipa muchas ideas de la democracia moderna. Argumenta que el Estado existe para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, no para imponer una doctrina religiosa particular. El Estado debe ser secular, neutral en cuestiones de fe, permitiendo a cada individuo creer lo que quiera siempre y cuando sus acciones no amenacen la paz pública. Y sobre todo, el Estado debe proteger la libertad de expresión, el derecho de cada persona a pensar y a hablar libremente sobre cualquier tema, incluyendo la religión. Esta defensa de la libertad de expresión es quizás la contribución más importante de Spinoza al pensamiento político moderno. En una época en la que la censura era la norma, en la que los libros considerados heréticos eran quemados y sus autores perseguidos, Spinoza argumenta que la supresión del pensamiento libre es no solo injusta, sino también contraproducente. Lejos de proteger la estabilidad del Estado, la censura genera resentimiento, hipocresía y, finalmente, rebelión. Las personas no dejan de pensar porque se les prohíba expresar sus pensamientos. Simplemente aprenden a ocultar lo que piensan, y esa ocultación envenena las relaciones sociales.
Es mucho mejor permitir que todas las ideas se expresen abiertamente, confiando en que la verdad, en un debate libre, prevalecerá sobre el error. ¿No es esto exactamente lo que las sociedades democráticas modernas afirman, al menos en teoría? ¿No es esto el fundamento de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, de las Declaraciones de Derechos Humanos? Spinoza es uno de los padres fundadores del liberalismo político, aunque su nombre rara vez se menciona en esa genealogía, y la razón por la que su nombre se omite es precisamente porque fue demasiado radical, demasiado ateo, demasiado peligroso para ser reconocido abiertamente como influencia. Es más seguro citar a Locke, a Montesquieu, a los padres fundadores estadounidenses, aunque todos ellos estuvieran influidos directa o indirectamente por las ideas de Spinoza. La visión política de Spinoza se basa en su antropología filosófica, en su comprensión de la naturaleza humana. Para Spinoza, los seres humanos son parte de la naturaleza, sujetos a las mismas leyes que gobiernan todo lo demás. No tenemos libre albedrío en el sentido tradicional. Nuestras acciones están determinadas por causas naturales. Pero esto no significa que seamos simples autómatas sin capacidad de elección. Significa que nuestras elecciones son expresiones de nuestra naturaleza y que podemos transformar esa naturaleza mediante el conocimiento. Cuando actuamos desde la ignorancia, somos esclavos de las pasiones, movidos por causas externas que no comprendemos. Pero cuando actuamos desde el conocimiento, somos libres, porque entonces somos la causa adecuada de nuestras acciones. Esta distinción entre esclavitud y libertad es central en todo el pensamiento de Spinoza. La cuarta parte de la ética se titula De la servidumbre humana o de las fuerzas de los afectos, y la quinta parte se titula De la potencia del intelecto o de la libertad humana. Toda la filosofía de Spinoza es un camino desde la servidumbre hacia la libertad, desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde las pasiones hacia la razón. Y este camino está abierto a todos, no solo a una élite privilegiada. Cualquiera que se dedique sinceramente al uso de la razón puede recorrerlo. No se requieren rituales, no se necesitan sacerdotes, no hay que nacer en una familia particular o pertenecer a una iglesia específica. La salvación, que para Spinoza no es otra cosa que la libertad y la felicidad en esta vida, está al alcance de cualquier ser humano racional. ¿No es esto profundamente igualitario? ¿No es esto una ruptura radical con todas las formas de elitismo religioso y social? Y sin embargo, Spinoza no es un optimista ingenuo. Sabe que la mayoría de las personas no seguirán el camino de la razón. Sabe que las pasiones son poderosas, que la ignorancia es cómoda, que es más fácil seguir las opiniones heredadas que Penn,